Buenas tardes, nos encontramos de nuevo grabando para compartir con las personas este precioso tema acerca del libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de empezar a desvelar los detalles del libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Vamos a hablar hoy particularmente del tema de los ángeles o esos ancianos que están allí en el capítulo 4 y 5, esos 24 ancianos, para saber si son ángeles o si son seres redimidos. Eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. ¿Ok? Así que, ok, estaremos viendo esto. Pero antes de eso quiero presentar una pequeña introducción ya que estamos hablando acerca del capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿ok? Y cuando nosotros venimos y sin embargo nosotros somos una generación muy descontenta, una generación la cual se está sumiendo en la insatisfacción. Por lo tanto, en estos días han habido grandes protestas y no solo eso, sino también suicidios y otras calamidades personales basados en la insatisfacción que tenemos muchos de nosotros, ¿ok? Entonces, en medio de todo esto, algunas personas optan por culpar a Dios, si existe tal persona como un Dios, porque permite que todas estas cosas ocurran. Uh, y al mirar todo esto que pasa hoy en día, al mirar cómo esta plaga está llevándose no solamente las vidas de personas, no solamente el trabajo de muchos, no solamente está destruyendo la economía, sino que está sacando lo peor de algunas personas. Recientemente en una de las iglesias tuvimos un robo, en un apartamento en Colombia tuvimos otro robo, así que vemos que se están intensificando, la criminalidad está intensificándose. Así que abramos la Biblia en Apocalipsis 4, versículo 1. Apocalipsis 4, versículo 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia allí en Apocalipsis 4, versículo 1, ¿ok? Nos dice, espero que sí se esté oyendo, creo que sí lo pueden oír. Apocalipsis 4, versículo 1, nosotros leemos y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Quiero recordarte que a pesar de todas las tragedias que están pasando, a pesar de todas las calamidades que están aconteciendo, a pesar de todas las dificultades por las que tú puedas estar experimentando, quiero afirmarte, basado en esta palabra, que aún Dios se sienta en su trono. Eso es lo que leemos aquí. Aún Él está en control, aún hay esperanza. ¿Okay? Y esta persona que se sienta en control no solamente se sienta en control con propósitos, como si pudiéramos decir,
de beneficiarse a sí mismo, sino que se sienta en control con el propósito de beneficiarnos a ti y a mí. Leamos lo que dice la palabra en el versículo 3, Apocalipsis 4, versículo 3 nos dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Okay? Quiero que notes esto: hay un arco iris. ¿Y dónde aparece el arco iris por primera vez en la Biblia? ¿Dónde aparece el arco iris por primera vez? Bueno, nosotros sabemos que aparece en el libro de Génesis, justo después del diluvio, cuando Dios hace un pacto, una promesa de que Él no va a destruir más la tierra con un diluvio. Que no va a destruir más la tierra con agua. Ahora, ¿qué se necesita para que haya un arco iris? Se necesita la combinación de ¿qué? Se necesita la combinación del agua. Bienvenida Silvia Sosa. Se necesita la combinación del agua y se necesita la combinación de el sol. Entonces, nosotros vemos que hay dos elementos que se mezclan para crear el arco iris. Y dado que el arco iris es ese símbolo del pacto de Dios, todos conocemos eso, yo entiendo que en el trono de Dios actualmente también hay dos elementos que se combinan en el trono de Dios. Uno de estos es la gracia y el otro es la justicia. Y ambos dan como resultado ese pacto que Dios presenta hacia la humanidad. Dios va a ser justo y va a castigar el mal, pero Dios es un Dios misericordioso que extiende su gracia a aquellos que desean aceptarla. Así que aquel que está en control es un Dios que juzgará a todos los causantes de las calamidades que puedan estar aconteciendo, los juzgará con justicia. Pero también extenderá misericordia a cada uno de nosotros que nos arrepentimos, a cada uno de nosotros que nos entregamos a Él. ¿Ok? Vamos a examinar el siguiente texto. ¿Ok? Y allí vamos a entrar con respecto al aspecto de los... Alrededor del trono, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son esos ancianos? Hay dos posiciones principales. Una posición nos dice que son ángeles y la siguiente posición nos dice que son los redimidos. Son algunos de los redimidos, representantes de los redimidos. Vamos a examinar ambas posiciones. Vamos a comenzar con la posición de que estos que están allí presentes en el trono son ángeles. Vamos a examinar esa posición, ¿ok? Entonces, nosotros notamos que los ancianos siempre se enumeran en esta ocasión con las criaturas vivientes. Y este es un argumento que usan aquellos que creen que son ángeles, porque dicen cada vez que se mencionan los 4 seres vivientes que sabemos que son querubines, entonces también se mencionan los ángeles, por lo tanto deben de ser del orden angelical. ¿Okay? Pero de hecho en Apocalipsis 5:11 parece haber 3 niveles diferentes de ángeles. Sin embargo, pensamos que este no es un argumento sólido para decir que porque se mencionan con los seres vivientes son ángeles, porque entendemos que estos ancianos se mencionan porque están alrededor del trono, no solamente en relación con las criaturas vivientes, sino con relación al trono. El siguiente punto nos dice que los ángeles visten de blanco, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 3, Miqueas 16:5, Juan 20:12, Hechos 1:10 nos dice que esos hombres allí parados cuando Jesús ascendió a los cielos también estaban vestidos de blanco. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis nunca los ángeles están vestidos de blanco. Quiero que noten eso, ¿ok? Así que a favor es que los ángeles se visten de blanco, pero solamente afuera del libro de Apocalipsis, lo cual es en contra de este punto de vista de que son ángeles. Apocalipsis 14, versículo 3, nos dice que no pueden cantar el cántico
de Moisés, ¿ok? Solamente algunos grupos especiales lo pueden hacer. Apocalipsis punto 4. Se nos dice a favor que ellos actúan como ángeles, ¿cierto? En Apocalipsis 5, versículo 5 y versículo 7, y en el Apocalipsis 7, versículos 13 al 14, estos ancianos le dan interpretación a Juan, lo cual es muy interesante porque nosotros vemos que Juan necesita interpretación y vienen estos ancianos y le dan la interpretación de la misma manera que un ángel, el ángel Gabriel, le dio la interpretación ¿a quién? Le dio la interpretación a Daniel. Así que este es un punto que ellos usan a su favor, los que creen que son ángeles, ¿ok? Entonces, son varias cosas que nosotros podemos observar aquí. Esos son los 4 puntos que ellos tienen a su favor. ¿Okay? Vamos ahora a examinar el punto que dice que no son ángeles, sino que son redimidos, y vamos luego a decidir cuál de esos 2 puntos tienen más razón, tiene más puntos a su favor. ¿Ok? Quiero que entren en este análisis conmigo. ¿Ok? Vamos a estudiarlo juntos. Nos dice, de hecho, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas tribus había en el pueblo de Israel? 12, correcto. ¿Cuántos apóstoles había que seguían al Señor? Sus discípulos eran 12 también, ¿ok? Y sabemos que 12 más 12 es 24. Así que estas 12 tribus y los 12 apóstoles parecen ser de lo que se está hablando aquí. ¿Por qué? Porque también más adelante en el libro de Apocalipsis vemos que la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos y tiene 12 puertas. Los 12 fundamentos tienen los nombres de las tribus y las puertas de los apóstoles. Entonces vemos que hace relación tanto al pueblo de Dios del antiguo pacto como al pueblo de Dios del nuevo pacto, ¿ok? Cuando la Biblia también nos habla a nosotros de ancianos, no nos está hablando de personas mayores de edad, sino que nos está hablando de personas con autoridad y dignidad. Nos está hablando de personas con autoridad y dignidad, ¿ok? Noten esto que dice. Dice, hay un trono, ¿cierto? El versículo 4 que leímos anteriormente nos decía que hay ¿cuántos tronos? Nos decía que hay un trono, ¿cierto? Noten aquí, nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Así que había un trono y alrededor de este había otros 24 tronos, ¿ok? El problema es que nosotros no sabemos quiénes son estos ancianos, ya que no tenemos sus nombres, solamente se dice que son ancianos. Pero sí se nos dan por lo menos 3 características para nosotros considerar, para determinar si son ángeles o si son ancianos redimidos, y tal vez a saber quiénes son, ¿ok? Primero se nos dice que están sentados en el trono, ¿ok? Se nos dice que están sentados en el trono como reinando con Dios, ¿ok? Se nos dice que tienen coronas y que tienen vestimentas blancas. 3 aspectos, ¿cierto? Sentados en el trono, coronas blancas y vestimentas blancas. Así que bueno, en primer lugar, nunca en el libro de Apocalipsis ni en ninguna parte que yo recuerde en la Biblia los ángeles se sientan en el trono con Dios, ¿ok? Ahora, sí tenemos muchas evidencias en el libro de Apocalipsis a favor de que sean los redimidos. ¿Por qué? Déjenme preguntarle. ¿A quién Dios prometió que se sentarían con él en su trono? ¿A quiénes él prometió que ellos se sentarían con Dios en el trono? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Ok? Saquen sus Biblias, Apocalipsis 3, 21. Y en mi versión dice, al que venciere, ¿a quién? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y quiénes son los que vencen? ¿A quién les está hablando? A seres humanos. Entonces, si vemos a 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios, lo más probable es que estos sean ¿quiénes? Los que, representantes de los que vencieren, que se van a sentar con su Padre en su trono. ¿Okay? Vemos que él está al lado del Padre recibiendo el rollo.
el Hijo, y los ancianos están alrededor. Ok, punto número 1 a favor de los redimidos, ¿cierto? Punto número 2, que son 24 representando al antiguo pacto como al nuevo pacto. Punto número 3, los ángeles nunca se sientan en los tronos. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es el que se sienta en el trono? Bueno, basado en este texto que leímos, es al que venciere. ¿Ok? No es cualquier persona que se puede sentar en el trono, solamente el que venciere. ¿Y a quién es el que se le hace esa promesa? Pues solamente a los seres humanos se les está haciendo otra promesa. ¿Okay? Por otro lado, como mencioné ya varias veces, los ángeles nunca se sientan en los tronos ni se les describe como compartiendo el trono de Dios, sino que están, ¿dónde? En pie ante la presencia de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de notar. ¿Okay? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando nosotros hablamos de la iglesia, de las 7 iglesias? ¿A quién le promete Jesús que va a recibir coronas? A los ángeles. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. Y la palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que es fiel hasta la muerte es el que recibe la corona. El que es fiel hasta la muerte es el que vence. ¿Quiénes son entonces los que reciben esto? Los redimidos. Sin embargo, los ángeles nunca llevan coronas estéfanos en toda la Biblia. Nunca. Los ancianos llevan esas coronas de oro, de victoria, esas coronas estéfanos, que ya explicamos lo que eran. No eran coronas de reinar, sino de victoria. Y que representan, ¿qué? La vida eterna, que es la recompensa de los fieles basados en Apocalipsis 2.10 y Apocalipsis 3.11. ¿Okay? Pablo, de hecho, él creía que él recibiría una de estas coronas en el día de la venida del Señor. Eso lo pueden encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Así que estos ancianos no son gobernantes allí, sino que son esos representantes de los que obtuvieron una victoria. ¿Okay? Pienso que estos 3 puntos han quedado claros, ¿ok? Pero tengo algunas preguntas para ustedes. Vamos a examinar aquí. ¿Ustedes se acuerdan a quién Dios prometió ropa blanca? Así que ya vimos que el trono se le prometió a los que vencieren. Las coronas se les prometieron a los que vencieren. Vamos a examinar entonces a quiénes se les prometió ropa blanca, vestimentas blancas. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ven? ¿Quiénes son los que reciben esas vestiduras blancas? Al que venciere, los redimidos, personas del planeta Tierra que van a vencer. En cambio, los ángeles nunca se visten de blanco en Apocalipsis, como ya lo habíamos mencionado. Así que todas estas promesas de vestiduras blancas, corona, sentarse en el trono, son promesas que Jesús hace a los redimidos. ¿Está claro esto? Además de esto, en el libro de Apocalipsis, los santos se visten constantemente de blanco. Ustedes lo pueden examinar en Apocalipsis 3, versículos 4 y 5, Apocalipsis 3:18, Apocalipsis 6:11. En el siguiente capítulo lo vamos a ver. Apocalipsis 7:9, allí están los redimidos. Recuerden, el 6:11 nos habla de las almas bajo el altar que están clamando por justicia. Nos dice que están vestidos de blanco, ¿ok? Apocalipsis 7:9 son los redimidos allí en pie, y versículos 13 y 14 también están allí en pie ante Dios. Entonces, los que se visten de blanco son constantemente los redimidos. También uno de los manuscritos más importantes dice, ese manuscrito que se conoce como el Textus Receptus, nos dice en Apocalipsis 5, versículos 9 al 10, vamos a leer lo que nos dice ese texto. Nos dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra. Noten que ese texto, que es la versión que tenemos en la Reina Valera de 1960, traduce: y con tu sangre nos has redimido, y en el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes. Sin embargo, algunas traducciones que ustedes puedan tener van a encontrar que dicen: y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Porque hay muchos manuscritos antiguos que no traducen la primera persona plural, sino la tercera persona plural, ¿ok? Los has. Pero sería bastante arbitrario y bastante inadecuado cambiar de por tu sangre y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sería algo ilógico que no coincidan ambas. Así que el mismo texto nos lleva a comprender cuál es la verdadera, el verdadero manuscrito original. Debe decir: con tu sangre nos has redimido. Esos son los que han sido redimidos, los que están allí. Así que el mismo texto nos lleva a entender que estos no son ángeles, sino que son redimidos, ¿ok? Continuemos aquí entonces. También uno de los manuscritos, como ya dije, más importante, nos hablaba de nos has redimido, o sea que se están poniendo ellos en el lugar de haber sido redimidos, y nosotros sabemos que los ángeles no necesitan redención, nunca han sido redimidos, aquí no, así que no pueden ser ángeles hablando, ¿ok? Finalmente, los ángeles nunca son llamados ancianos en toda la Biblia, ni tampoco en la literatura judía o hebraica. Nunca a los ángeles se les llama ancianos. Esto sería un caso único. Otra razón en contra de creer que estos ancianos, estos 24 ancianos, son ángeles, ¿ok? Ahora bien, nosotros nos preguntamos entonces: ¿y cómo es que esos 24 llegaron allá? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué están allá? ¿Ok? Bueno, ¿cuántas personas sabemos al 100% que están en los cielos o que han sido llevadas con Dios? Bueno, sabemos que por lo menos 3 personas han sido llevadas con Dios. El primero es Enoc. La Biblia nos dice: y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. ¿Ok? Esta es la primera persona que sabemos que está allí. También sabemos que Moisés, de acuerdo al libro de Judas, nos dice que hubo una batalla entre Miguel y Satanás que contendían por el cuerpo de Moisés. Y también la literatura judía nos deja saber que Moisés fue resucitado, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que Moisés resucitó? Bueno, porque en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento es Moisés quien se le aparece a Jesús y a los 3 apóstoles más cercanos a Jesús en ese momento, esos 3 discípulos cercanos a Jesús. Pero no se apareció solamente Moisés, sino que él venía acompañado de ¿quién? Nuestra tercera persona, que es el profeta Elías, el que fue llevado en un carruaje de fuego. Ese es el tercer personaje. Es muy interesante estos dos personajes porque Moisés, habiendo muerto y sido resucitado, él representa a aquellos que han muerto en Cristo y serán resucitados a su venir. Y Elías representa a aquellos que van a estar vivos al venir del Señor y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que la razón de la aparición de estos dos personajes en el monte de la transfiguración era para reafirmar a Jesús de que continuara con su misión, porque ellos estaban, por así decirlo, a crédito disfrutando de esto, pero la única razón para que ellos estuvieran allí es porque el Cordero de Dios, que debía ser inmolado, Jesús, iba a pasar por esa prueba. Así que ellos fueron a darle allí ánimo para que él continuara esa gran misión de dar su vida por ti y por mí. ¿Ok? Ahora, ellos representan, como ya dije, esos dos grupos de personas que van a ser redimidos. Así que entonces, en conclusión, por esta evidencia, estos 7 puntos que tenemos a favor de que estos 24 ancianos son los redimidos, podemos estar prácticamente seguros de que estos 24 ancianos también representaban que la totalidad del pueblo salvo. Los 12 apóstoles y las 12 tribus representaban tanto al pueblo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, como del Nuevo.
pacto, ¿ok? Esos son los humanos redimidos, los representantes de los humanos que serán redimidos. Pero entonces todavía nos cabe la pregunta, ¿quiénes son estos 24 ancianos y cómo llegaron allá? Si apenas mencionamos 3 que posiblemente hayan sido resucitados, ¿ok? Bueno, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53, y la palabra de Dios dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estaba allí crucificado y él falleció. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Okay? Los cuerpos se levantaron, pero no salieron todavía de los sepulcros. Noten lo que dice aquí el texto. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, así que se abrieron y quedaron despiertos, pero no salieron de los sepulcros, sino hasta la resurrección de Jesús. Dice el verso 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Ok? Entonces nosotros vemos claramente cómo hubieron unas personas que fueron resucitadas. De hecho, se les puede conocer como los redimidos, ¿ok? Como las primicias, es lo que quería decir. Pablo menciona que él subió con las primicias. Así que nosotros vemos entonces que hay un grupo que resucitaron junto con Jesús y ascendieron como primicias para ser llevadas ante el trono de Dios, ¿ok? Entonces estos 24 ancianos muy ciertamente están conformados de estas personas que fueron resucitadas. No sabemos si Moisés, Elías y Enoc sean parte de estos ancianos, pero sí sabemos que hay suficientes, los que resucitaron con Jesús, ellos conforman este grupo de los 24 ancianos. ¿Por qué se les llama santos? Y quiero que aclaremos ese concepto. Yo sé que muchos que están estudiando con nosotros vienen de diferentes denominaciones, ¿ok? Entonces vamos a hablar del concepto de santos, porque muchas veces entendemos que santo es esa persona que completamente perfecta, que ha sido canonizada, por así decirlo, ¿cierto? Pero santos viene del hebreo kadosh, ¿ok? De hecho en plural sería kadoshim, que quiere decir separado, apartado. Es decir que nosotros, todos los que le entregamos la vida a Jesús, a Yeshua, nuestro Salvador, nosotros somos kadosh, somos kadoshim, somos santos. Tú, que me escuchas, si quieres entregarle toda tu vida y separarte para el servicio a Dios, eres considerado santo cuando haces eso en tu vida. Así que todos los que nos entregamos somos santos porque nos estamos separando del mundo para estar en el servicio de Dios. Así que santos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, son los que caminan con Jesús. Veamos Apocalipsis 4, versículo 12, lo que nos dice. Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Okay? Apocalipsis 14, versículo 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿los santos son quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que caminan como Jesús, los que tienen esa fe que Jesús tenía, ¿ok? Los que se apropian de la fe de Jesús también para sí mismos. Así que quiero aclarar algo. Tal vez entonces tú te estés preguntando, Pastor Jonathan, si en el cielo hay santos, ¿puedo clamarles a ellos? ¿Puedo orarles a ellos para que intercedan por mí? Esa es una costumbre en algunas de las tradiciones cristianas. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ellos le piden a los santos que intercedan por ellos. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque es importante que la Biblia nos vaya clarificando cómo es que nosotros debemos de proceder si queremos guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿cierto? Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Quiero que se tome el tiempo de abrir su propia Biblia allí en su casa y lo pueda leer, sin importar la versión que se tenga, sea una versión católica, una versión ortodoxa, una versión moderna, una versión antigua, va a decir algo muy semejante a esto. ¿Ok? Mi versión dice:
en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ok? Está muy claro entonces, allí se nos deja saber que el único intercesor entre nosotros y el Padre debe de ser Jesús. Así que no debemos de correr a hablarle a los santos. Más adelante vamos a ver por qué no debemos de hablarles a los santos ni de pedir intercesión de otros seres, sino que solamente le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, tal cual Él nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿cierto? Nos enseñó a orar ¿cómo? Dice, háblale al Padre y pídele en mi nombre. Él nos dice que si le pedimos cualquier cosa al Padre en su nombre, nos será hecho. Y yo no sé usted, pero yo deseo que mis oraciones sean respondidas, así que yo no me tomo el tiempo de orarle a los santos porque Jesús no me enseñó eso, no me dice que ore en un nombre de un santo, sino que ore al Padre en su nombre y mis oraciones serán respondidas, y eso es lo que yo le aconsejo a usted que nos escucha en esta tarde, ¿ok? Así que nuevamente, algunos santos fueron llevados al cielo. Pablo los llama las primicias en el libro de Efesios. Jesús venció la muerte y llevó con él algunos que estaban cautivos por la muerte. Entonces, mi pregunta para ti es, para concluir nuestro tema de hoy, ¿deseas tú, que me escuchas, deseas tú ser parte de aquel precioso grupo que va a ser vestido con vestiduras blancas resplandecientes, que va a tener coronas sobre su cabeza, que se van a sentar en el trono de Dios? ¿Deseas tú que esas promesas se apliquen a ti, se apliquen para tu vida? Que esas promesas que fueron pronunciadas por los dulces labios de nuestro Salvador sean para ti. Quiero entonces animarte a lo siguiente. La Biblia nos dice que al que venciere le daré que se siente. Al que venciere le daré corona. Al que venciere lo vestiré con vestimentas blancas. Si tu deseo es recibir estas preciosas promesas, quiero animarte a que perseveres. Quiero animarte a que no te desanimes. Quiero animarte a que continúes caminando el difícil caminar cristiano, pero el cual tiene mucho regocijo, tiene mucha recompensa. No solamente aquí en la tierra, sino eventualmente la vida eterna. Si ese es tu deseo, tú necesitas hoy entonces comprometerte con Dios. Deseas permitir que Él viva en ti. Necesitas permitir que Él viva en ti. Necesitas morir diariamente para que Él pueda vivir en ti diariamente. Para que tú puedas ser vencedor, tú no puedes hacerlo por tu propia fuerza. Tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas la intercesión de los demás creyentes. Tú necesitas unirte a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Tú necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas orar junto con otros hermanos. La palabra nos dice, donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo entiendo que con la pandemia en algunos lugares todavía no se están reuniendo las iglesias, pero tan pronto se pueda, es importante que tú te reúnas con otros creyentes. Hay gran poder y Dios se manifiesta de manera especial donde hay 2 o 3. ¿Ok? Entonces, si ese es tu deseo, tú necesitas ¿qué? Comprometerte con Dios y permitir que Él viva en ti para que tú puedas ser vencedor como Él lo fue. Él ya caminó esa jornada. Él ya pasó por todas las vicisitudes que nosotros pasamos, todas las dolencias, todas las calamidades. Él cargó nuestros pecados, Él pasó por la misma muerte y salió al otro lado siendo vencedor. Y es Él quien promete que tú también, si perseveras y vences, recibirás una corona, recibirás una vestimenta blanca y te sentarás con Él en el trono. Así que hoy tú necesitas comprometerte a vivir en santidad, kadosh, ¿ok? Con Dios, para que cuando Él regrese tú puedas entonces disfrutar de esas preciosas promesas. Este era